Mientras preparan sus preguntas ustedes… doctora, perdón. Gracias. La doctora Sandra Solórzano, de Guadalajara, Jalisco. Para el doctor Chan, una pregunta. Entonces, la esteatosis pancreática pues es un precursor de cáncer y vemos muchos pacientes con NASH y nos reportan en los estudios de seguimiento también grasa pancreática. A los pacientes con NASH pues les pedimos PFH y algunas otras cosas de seguimiento. ¿Cuál va a ser el seguimiento de los pacientes con páncreas y grasa? Gracias. Sí, gracias. Esa es muy buena observación. La manera de seguir a los pacientes en la actualidad es con estudios de imagen. Alguien que tenga un páncreas graso y que idealmente tuviera ese índice que se menciona y que se puede hacer sin mayor problema, debe tener un seguimiento con estudios de imagen. Quizás resonancia magnética sería la forma menos agresiva de hacerlo, o en algún momento un ultrasonido endoscópico, qué sé yo, pero sí. Y si tiene antecedentes de riesgo, todavía más. Más o menos el tiempo de seguimiento. Si no hay ningún antecedente de riesgo, no está muy claro en esteatosis cómo sería, ¿no? Yo voy a inventarte lo que voy a decir, pero depende de la edad del paciente y quizás cada 2 o 3 años hacer un estudio de imagen, pero no, en esteatosis pancreática no hay todavía una guía exacta que haga el seguimiento. ¿Y no tiene ningún papel en el seguimiento el CA19-9? No, porque el CA19-9 no se eleva en forma temprana. Quizás los estudios en saliva o jugo pancreático pudieran dar más. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Me pareció muy interesante la revisión que se hizo de los últimos trabajos sobre hidratación vigorosa o no en pancreatitis aguda. Yo el año pasado que escuché tu conferencia me había quedado con la idea de que realmente pasar 20 mililitros por kilo de peso en la primera hora y después 3 mililitros por kilo de peso en las siguientes horas con vigilancia hemodinámica, pensé que ya estaba resuelto el problema y que venía a confirmar lo que en cierto modo ya sabíamos, que un paciente con pancreatitis aguda en la primera etapa de la evolución de la fisiopatología requiere a veces de grandes volúmenes de líquido, no 4.5 como en algunos de estos trabajos, sino a veces 6, 8, 10 litros de volumen en las primeras 24 horas. Por otra parte, por ejemplo, en el trabajo del doctor Beller, hay pacientes a los que se dio menos de 3 litros por 24 horas, lo cual habla que se le estaba dando apenas los requerimientos mínimos de una persona que está en ayuno y que no está delicado, que no está grave. ¿Nos puedes hacer algún comentario? Porque esto, yo sé, abre nuevos campos de investigación, pero a mí me están aumentando las dudas. Y a mí también, yo pensé que estaba resuelto todo y así concluí el año pasado. Parece ser que esta es la solución a los problemas de hidratación, porque además, recuerden, no sé si lo recuerdan, pero el estudio multicéntrico español fue un estudio doblemente a ciegas, sorteado, multicéntrico, utilizando Ringer por un lado y solución salina por otro, con las velocidades de infusión distintas. Entonces, cuando yo pensé que estaba cerrado el capítulo, me encuentro con un trabajo presentado en una de las plenarias pequeñas de la sección de páncreas, que fue el que les presenté, y en varios carteles que estuvimos viendo en la semana de gastro. Yo creo que aquí el problema es que muchos de estos trabajos solo están incluyendo pacientes con pancreatitis aguda. La mayoría son pacientes con pancreatitis aguda leve, o sea, son 90%, 80, 85% de leves. Y entonces en esos, pues la hidratación con una o con otra cosa da igual. Pero en los graves, que es donde realmente queremos disminuir la posibilidad de complicaciones generalizadas y locales, probablemente no está tan aclarado el punto de la rehidratación. Yo pienso que es un problema de selección de enfermos. Cada persona es independiente. A ver. Gustavo, adelante. Sí, Carlos, yo quería preguntarte si la infiltración grasa del páncreas sucede más en los pacientes obesos, en analogía a lo que sucede en el hígado,
uno pudiera esperar a que estos pacientes desarrollaran fibrosis también y a lo mejor pancreatitis crónica. Sí, sí, es una teoría. El microambiente inflamatorio que produce esta grasa en el páncreas sí es susceptible de transformación maligna o de desarrollo de pancreatitis. De hecho, la imagen por ultrasonido endoscópico entre pancreatitis crónica y esteatosis es similar y en ocasiones incluso se puede confundir una con la otra. Gracias. Arturo, por favor. Nuevamente para Carlos. El cáncer del páncreas sigue siendo el gran enemigo en la detección oportuna de cáncer gastrointestinal. ¿Ves en estos estudios de poliaminas en saliva, que además se antoja muy cómodo, el marcador, el biomarcador que estamos buscando para detectar oportunamente el cáncer del páncreas? Sí, sí, perdón, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿realmente sientes que esto va a ser un biomarcador que va a llegar al empleo clínico para detección oportuna? Yo creo que sí debe de llegar a serlo. Si no es particularmente ese marcador, tendrá que ser otro, pero que lo detecte en forma temprana. No hay otro marcador más que el CA19-9 que sirve para progresión, pronóstico y todo lo que ya se mencionó. Pero en forma temprana se han buscado de muchas formas y yo sí creo que por lo menos estos derivados de la metilación del DNA se ve muy prometedor, como se ven los resultados con sensibilidades muy altas y que en realidad no se antoja difícil hacer como tú mencionas, ¿no? Yo sí creo que ahí puede estar por un lado, y por el otro el identificar grupos de riesgo en particular, como ya fue la esteatosis, pero también hay casos de páncreas hereditario y otras, y en eso ser muy estrictos en el seguimiento con imagen frecuente. Y por último, la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que parece que repite uno mucho eso, pero es que sí es un factor de riesgo para cáncer, que está muy accesible de identificar y de saber qué hacer con esas lesiones, por más pequeñitas que parezcan. Doctor, por favor. Sí, para Mario Peláez. Ya se habían presentado algunos trabajos de elastografía pancreática en pacientes con pancreatitis crónica desde hace un par de años, pero ¿cómo determinas qué tan fibroso está el tejido pancreático? ¿Hay una escala de valores de decir, bueno, hay un 50, 60, 70, 80%, o con los datos de insuficiencia pancreática? ¿Y cuál es el seguimiento que se le da a estos pacientes? Básicamente. Por ultrasonido endoscópico, sí hay… Por elastografía. Sí, hay criterios diagnósticos que es si tienen focos, hilos hipericoicos, lobularidad y demás. A esto se le agrega la elastografía y dependiendo del método que se utilice, les digo, el que es cualitativo es muy malo, el que más resultados ha demostrado es el cuantitativo y eso es poner o medir la dureza del tejido en el páncreas y compararla con tejido graso, incluso la pared gástrica, y lo que hace el equipo de software es solamente decir cuántas veces más duro es el páncreas en esa zona comparado con la pared gástrica o la grasa peripancreática, que es muy suave. Cada grupo, o las publicaciones que vienen principalmente de dos grupos, tienen ya escalas determinadas. Por ejemplo, podemos decir que de 20 a 25 de un valor que se llama strain ratio o razón de dureza, se puede considerar que ya es una fibrosis moderada, y de 50 para arriba puede ser ya una fibrosis más avanzada. El problema es que eso sí puede correlacionar con las pruebas de función pancreática, ya sea por bicarbonato o tripsinógeno, pero la mayor correlación se ve en etapas muy tempranas o tardías. A la mitad todavía hay una zona gris. ¿Y cómo seguir a esos pacientes que sospechamos que están en etapas tempranas de pancreatitis crónica? Pues uno es estarlos vigilando, sobre todo en cuanto a sus patrones nutricios. A veces estamos acostumbrados a diagnosticarlos cuando ya tienen esteatorrea franca, pero si hay un par de reportes, y lo hemos visto nosotros en la clínica, que son pacientes que sin tener esteatorrea empiezan a tener deficiencia de vitamina D, baja de carotenos, disminución en los niveles de colesterol, y que si se tiene la oportunidad a veces correlacionan muy bien con niveles de elastasa fecal, y así podemos hacer diagnósticos tempranos de pancreatitis crónica con insuficiencia o incluso darles pruebas terapéuticas de enzimas digestivas. Muchas gracias. ¿Tiene una pregunta, doctor? Doctor Torres Santana de Puebla. Para el doctor Uscanga, ¿se hizo alguna revisión
fue de pasadita que mencionaba Marshall, pero sigo yo con la inquietud de las clasificaciones. Ya hemos dejado Atlanta 1, estamos con Atlanta 2, leve, moderada y severa. Ahora, por ejemplo, en las guías de práctica clínica que tienen en las de medicina crítica españolas, han rechazado Atlanta, dicen que utilizan Petrov. ¿No hay con respecto a eso alguna cosa que nos vaya fijando criterio? Porque antes decíamos grave, pues va a la terapia y está precisamente la terapia de hidratación agresiva, etcétera. No sé si revisó algo, encontramos algo al respecto, o si tienen ustedes incluso allá en el instituto alguna guía que seguir en ese sentido. En efecto, hubo varios trabajos sobre nuevas clasificaciones, más que nuevas, adaptando y adoptando algunas de las clasificaciones que ya existían o que ya existen. Hubo una en particular que hablaba sobre la evolución que van a tener a largo plazo los pacientes con pancreatitis aguda. En cuanto al tamizaje, vamos a llamar así, el triage del enfermo con pancreatitis aguda que ingresa, sigue siendo el síndrome de respuesta inflamatoria persistente más o igual de útil que cualquiera de las otras clasificaciones que tiene. No sé, Mario, si tú viste algo distinto, ¿no? Dice que no. Adelante, por favor. Gerardo Sánchez de Aguascalientes. Una pregunta para el doctor Chan. Los pacientes con lesiones quísticas en páncreas mayores de 1.5 centímetros, ¿qué tanto se beneficiaría más de someterlos a cirugía en vez de estarles dándose seguimiento a largo plazo? Pues, híjole, esa es una pregunta difícil. Los que se recomienda operar, según estas guías, son los que tienen estigmas de alto riesgo. Estos son por supuesto, los conductos la neoplasia de rama principal. Esa tiene un riesgo de cáncer mayor. Y esto, cualquier tumor, ya sea en la cabeza o en alguna parte del páncreas que dilate el conducto hacia atrás, hay que quitar esa zona y medir los márgenes incluso de resección. Los de características preocupantes son los que son tumores de rama secundaria, que quizás dilatan un poquito el conducto pancreático, pero no más de 9 milímetros según las guías, y estos hay que seguirlos. Y los que pensamos que son benignos completamente son los de rama secundaria, que ya vimos que no son tan benignos, pero lo importante es el seguimiento, y en el momento que se convierten a estigmas de alto riesgo, en ese momento habría que operarlos, porque un tumor pequeñito de estos, operarlo, hay mucho más riesgo de la operación per se, o que se muera por la operación, a un seguimiento a largo plazo. Pero en el momento que ese tumor o ese quiste, por más benigno que se vea y pequeñito, cambia, aumenta el tamaño o empieza a dilatar el conducto, ahí en ese momento habría que operarlo. O provoca ictericia, o provoca pancreatitis. A veces son datos clínicos que pueden empezar a anunciarnos que una operación seguramente va a venir en el futuro, pero nunca ir así directamente a operación en tumores sin estos estigmas de alto riesgo. Sí, un comentario sobre ese punto. ¿Cuántos pacientes vemos ahora con tumores quísticos incidentales del páncreas? ¿Cómo cuántos? O sea, ¿qué porcentaje? En estudios es como del 20 y tantos %. Estamos hablando del 20% de personas que se hacen una tomografía por cualquier cosa y aparece un quiste. Imagínense ese 20% estarlos operando. Entonces, sí, por eso se requiere hacer estas guías clínicas. Lo que sí es muy importante es que todo tumor quístico de rama secundaria es potencialmente malo. Esto, antes decíamos, de 1 centímetro para abajo no hay problema. Ya ahora se abrió a 1.5 centímetros, pero es el 1% que hace cáncer. Y por muchos años hemos estado buscando la manera de diagnosticar de manera precoz el cáncer de páncreas, porque aún con aminas en el aire, ya son pacientes que tienen cáncer, no son pacientes que van a desarrollar cáncer. Y la carcinogénesis pancreática es igual a la carcinogénesis de cualquier otra parte del tubo digestivo. Es un proceso lento y largo, o sea, muy prolongado. Lo que pasa es que no lo podemos detectar antes. No es como el Barrett, no es como el pólipo o como la metaplasia gástrica, pero seguro que hay esa evolución. Entonces, ya que estamos detectando aminas porque ya hay cáncer, ya llegamos tarde a la fiesta. Entonces tenemos que idear cosas, y los quistes
nos ofrecen esa posibilidad. Los mucinosos es un grupo pequeño, pero nos ofrece esa posibilidad. Sí, y la otra, que no todos los quistes son esta neoplasia mucinosa papilar, hay otros tipos de quiste que habrá que estudiar. Perdón, si me permiten, quiero hacer un comentario muy breve. Lo que señala el doctor Uscanga y lo que ha reiterado también el doctor Chan es en el sentido de que a futuro no va la evolución encaminada a mejorar las técnicas quirúrgicas. Creo que la cirugía ya ha llegado a su límite. Hace más de 20 años se hacían las pancreatectomías regionales, recuerdan ustedes, con vaciamiento ganglionar desde el diafragma hasta las ilíacas, operaciones que duraban 24 horas para vaciar totalmente todo el territorio de drenaje linfático. La operación de Whipple extendida o súper extendida no ha mejorado la sobrevida de los enfermos, de tal forma que todo va encaminado a lo que señalaba el doctor Uscanga, a un diagnóstico oportuno, temprano. En el cáncer de páncreas se sabe que hay una ventana por lo menos de 10 años que desafortunadamente los clínicos no podemos identificar en qué paciente se va a desarrollar un carcinoma de páncreas y en quién no. Lo que puede mejorar el pronóstico es cuando identificamos un tumor de páncreas menor de 3 centímetros. Esto es lo que en centros de expertos ha mejorado la sobrevida alrededor de un 20%. Pero la realidad es que en grandes series, como en la del instituto, creo que la sobrevida es de 5% si consideramos todos los casos. De tal forma que a futuro a lo que se va a encaminar toda la investigación de nanotecnología, pruebas no invasivas, etcétera, va a ser en la identificación oportuna de las lesiones preneoplásicas. Ni siquiera los quistes, porque en esos es muy evidente que hay que operarlos, sino el enfermo que tiene factores de riesgo genético o factores extragenéticos, obesidad, que no comen verduras, que comen carnes rojas, etcétera. Y se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos mucho su fina atención y gracias a los profesores.